Bueno, pues en septiembre del 1976 yo decido desplazarme de Cataluña a Andalucía, ¿no? Para estudiarla. En aquel momento el objetivo eran los corredores almerienses, en fin, pero aquello lo vemos bastante inerte, en fin, encontramos indicios de nada, con lo cual nos desplazamos al borde del paleolago de Baza y posteriormente hacia el interior, porque enseguida nos damos cuenta que aquí hay maravillas, ¿no? En fin, me paro en Galera, en un bar que se llamaba el Tutuji, allí hago un esquema del lago, acompañado en aquel momento pues, de Agustí, le explico, mira, esto es un lago y este es el borde, debemos hacer una prospección, deberíamos hacer una prospección por el borde del lago. Entonces sigo los caminos que van por el borde del lago, llego aquí a Ventamicena, me doy cuenta que es el final del lago, bueno, vamos a adentrarnos un poco más hacia el interior, y con el Land Rover vamos por los caminos, viajamos por los caminos, recorremos los caminos hasta que veo la capa negra, una capilla negra, siempre en las capas negras que son reductoras aparecen fósiles, enfocamos hacia allá. Me acompañaba en aquel momento Narciso Sánchez, un granadino de Trevélez, en fin, afincado en Cataluña de muchos años atrás, que olía los huesos, y él me decía, allí están, allí están, allí están, y decía, yo creo que sí y tal, ¿no? Y nos aproximamos y la sorpresa es que los huesos no estaban en la capa negra, sino la blanca de encima, y había miles, en fin, de manera que fue una historia como muy deductiva, ¿no? Guibert había encontrado su lugar en el mundo, un conjunto de yacimientos en los que estaba casi todo por hacer, una región con un extraordinario potencial para el estudio de la evolución humana. Pero, ¿cómo era este paisaje hace 2 millones de años? Si observamos su aspecto actual, cuesta imaginarse que una vez aquí hubo lagos y fauna africana en abundancia. Lagos poco profundos de distinta extensión, con salinidad alta, grandes mamíferos. Son pistas para inferir un ambiente en el que la descripción de la vegetación existente hace más de 1 millón de años es un enigma. Para conocer los datos objetivos acerca de la vegetación es necesario encontrar polen. En la cuenca, polen de momento no lo hemos encontrado. Ningún equipo de los que ha intentado hacerlo, en fin, pues lo ha conseguido. Eso es debido a que hay aguas muy ácidas que vienen de las sierras y destruyen el polen. Entonces hay que hacer como inferencias. Teniendo en cuenta que hay una fauna muy abundante y de grandes animales como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, en fin, pues se supone que la vegetación debe ser más abundante que la actual. Es evidente, ¿no? En la actualidad la vegetación es muy pobre en esta zona, ¿no? Para dar soporte a esta vegetación el clima debe ser más benigno, más templado y algo más lluvioso. El conocimiento del clima, de sus ciclos, es otro elemento que nos puede ayudar a entender cómo era la cubierta vegetal de la cuenca de Guadix-Baza en el Pleistoceno inferior. El registro sedimentario que tenemos en la depresión de Baza nos permite entender cómo fue el clima pasado. Estos sistemas lacustres que existieron aquí estaban directamente relacionados con los episodios de lluvia. Cuando llovía, el lago crecía, cuando no llovía, el lago se secaba. Otro de los grandes misterios de la región es su formación. ¿Cómo llegó a ser un territorio lleno de lagos para después convertirse en un paisaje de cañones y desfiladeros? La cuenca de Guadix-Baza se forma como cuenca continental, es decir, como sistema lacustre a partir de los 6 millones de años. Previamente estaba conectada con el mar. Entonces, hace aproximadamente esos 6 millones de años se levanta la región, hay un levantamiento tectónico y esta zona queda aislada y se forma un lago que es ligeramente salino. Este lago produce una sedimentación a lo largo de unos 5 millones de años hasta que finalmente hacia los 500.000 años vuelve a haber otra pulsación tectónica que eleva la región y hace que conecte con una depresión que está topográficamente más baja, que es la del Guadalquivir. Cuando los lagos se secaron, cuando las aguas de la cuenca bascularon hacia el Guadalquivir, toda la región se vio sometida a una profunda erosión. Se formaron los barrancos y los estratos con las capas fosilíferas se hicieron visibles poco a poco, como un libro que tuvo que esperar miles de años para encontrar unos ojos capaces de leerlo. La vida había dejado, como siempre, su huella, y José Guibert había elegido el yacimiento de Ventamicena como el lugar en el que investigar esa impronta.
Una pedanía que parece surgir de la nada da nombre al yacimiento. Un filón fosilífero con más de 1 millón de metros cuadrados. Hasta el día de hoy solo se han excavado aquí unos 300 metros cuadrados. Se han clasificado más de 17.000 fósiles. El potencial de este yacimiento no tiene parangón en el continente euroasiático. Su antigüedad mínima es de 1.400.000 años. Venta Micena fue un cubil de carroñeros que se formó durante una sequía. Actualmente está cerrado a las investigaciones científicas. A José Gibert se le denegó en reiteradas ocasiones el permiso necesario para excavar este yacimiento. Incluso se le prohibió la entrada. Fue en este corte, el corte 3, el lugar en el que apareció el hombre de Orce durante la campaña de 1982. El yacimiento de Venta Micena tiene aproximadamente 1 millón de metros cuadrados. Este es el corte 3, el corte más rentable, y apareció al fondo de este corte, allá. Y junto a él aparecieron los dos restos, los dos húmeros, también de homínidos. ¿Sí? When I have been confronted with such discovery, Cuando me enfrento al descubrimiento de un nuevo fósil, normalmente no lo toco, probablemente por el placer de estudiar bien su situación. Estudio el escenario antes de coger el hueso y pienso que es algo que viene a mí a través del tiempo, que llega desde el pasado. El Venta Micena 0, estaba yo un poco de acuerdo más bien con el profesor Cruzafón, que se oponía un poco a que lo publicara Josep Gibert, porque le parecía que era un fósil, un dato bastante insuficiente. Un fósil así de pequeño tiene pocos datos que compulsar y que comparar con otros, y esperaba Cruzafón que en el yacimiento salieran más fósiles humanos, algo más que corroborara y apoyara el descubrimiento del primero. Pero Gibert quiso publicarlo. One piece of tooth, one broken tooth. Un fragmento de diente o un hueso roto es suficiente para decir que los hombres estuvieron allí. Por supuesto, es mucho mejor contar con fósiles completos, pero un solo fragmento es suficiente para afirmar la presencia humana en un lugar. Cruzafón primero era un gran anatomista. Cuando yo le presenté el cráneo, él me dijo, compáralo con los osos. Y tenía razón, había que compararlo con los osos. Y segundo, era una autoridad. Las autoridades en ciencia mandan mucho. Nadie se rebela contra la autoridad, ¿no? Miguel Cruzafón era el director del Instituto de Paleontología de Sabadell, máxima figura de la ciencia en España. Hay que resaltar que apoyó la humanidad del cráneo de Orce tras las primeras pruebas anatómicas. El fósil se presentó ante todas las autoridades políticas y científicas, y la noticia tuvo una gran acogida en los medios de comunicación. Yo era delegado del país en Andalucía, es decir, trabajaba para el país, llevaba una pequeña delegación que había en Sevilla, desde la cual pues, se coordinaba la información de toda Andalucía, y frecuentemente hacía cosas fuera de Sevilla yo mismo, ¿no? Yo creo que en Madrid se siguió, vamos, yo lo veía por la importancia que daba el país al asunto, no era una cosa, no se daba con una cosa local, ni muchísimo menos. Yo creo que estuvo un eco científico alto, ahora voy recordando, tuvo un eco científico alto. Antes de su publicación se le practicaron diferentes pruebas durante meses. En 1983, el doctor Gibert, junto con dos colaboradores, el doctor Agustí y el doctor Moya Solà, me trajeron el fósil al hospital donde estaba trabajando yo como cirujano. Y entonces pues vi el fósil, estaba todavía con la ganga dentro, y opiné que era de un niño aproximadamente de unos 5 años. Para mí no vi ninguna cosa de particular, excepto que me llamó la atención cuando me dijeron la antigüedad. Dice, es que eso es del Pleistoceno y tiene más de 1 millón de años. Pero bueno, el que tuviera 1 millón de años o tuviera nada más 10 de antigüedad, era un cráneo de morfología humana.
Durante el verano de 1983, Ventamicena acogió a unos visitantes célebres e inesperados. Nosotros en 1982 pues, encontramos el cráneo de Orce y entonces necesitábamos reafirmar su naturaleza humana. Resulta que apareció Lumley por aquí, ¿no? Sin mi consentimiento, no se presentó, ¿no? Nadie le invitó. Observó la pieza, su mujer, que es antropóloga, él también, la miraron, la compararon, estuvieron toda la mañana trabajando con él, llegaron a la conclusión de que era humana. En Maricruz, en el bar que hay aquí en el pueblo, brindamos por el primer europeo, y entonces nos invitaron a estudiar el fósil, a hacer una primera publicación, para lo que nos invitaron a Marsella, donde pudimos comparar ese fragmento craneal con todos los moldes de los homínidos de todo el mundo, ¿no? En ese sentido nos fuimos allí, nos fuimos a Marsella, ¿no? Después de la visita del matrimonio de Lumley y su buena acogida inicial, sucedieron dos hechos de capital importancia. La muerte de Miguel Crusafón, principal valedor de Gibert, y la limpieza de la cara interior del VM0, tras la que se hizo visible la cresta occipital. La aparición de la cresta occipital tras la limpieza del VM0 provocó que algunos científicos dudaran sobre la naturaleza humana del resto y pensaran que podría tratarse de un caballo. Cuando ese fragmento craneal fue publicado, solo se le veía la cara externa. En cualquier proceso de investigación lógico, un fósil nunca debe ser publicado sin que haya sido limpiado totalmente y sea asequible toda su anatomía. Mi pregunta es, ¿qué habría pasado con ese fósil si se hubiera limpiado y visto su anatomía previamente a ser publicado? ¿Habría sido publicado? En el fondo la cresta no es más, ¿verdad?, que una variante normal del occipital, ¿no?, en el que una de las crestas es más elevada que la otra. Y por otro lado, al compararlo yo con los caballos, pues eso es que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, los caballos tienen ahí, no tienen una cresta, tienen un peñasco dentro del occipital, un peñasco que les sirve para reforzar el occipital y pues garantizar la fijación de los músculos que mueven a la mandíbula, ¿no? Pero vamos, eso no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, yo lo del équido no lo vi. No me pareció que fuera de un équido. Fue después cuando la cosa se torció, hicimos un segundo, nos emplazamos de nuevo, en esta ocasión en París, él entró la duda de que era ya un caballo y esta cosa ya fue diferente. Yo me reafirmé en que aquello era humano, yo estaba ya convencido, no tenía ninguna duda, ¿no? Y allí, pues bueno, al compararlo y todo esto, pues veías perfectamente, ¿no?, pues que las curvaturas, la anatomía de la estructura sagital y landoidea, en fin, pues la estructura del hueso pues era igual que los humanos, de manera que allí yo no tuve ninguna duda, ¿no?, de que esto era humano. En effet, la première fois que je suis venu à Ors, Monsieur Gibert m'avait montré ce petit bout. En efecto, la primera vez que vine a Orce, el señor Gibert me enseñó ese pequeño fragmento de cráneo que estaba lleno de ganga. Estudiamos la cara exterior, pero no la interior. Lo enviaron a nuestro laboratorio de Marsella y pensamos que era humano. Y después, sobre la cara interna, una vez limpia, cuando se retiró la tierra que la cubría, se observó una pequeña cresta que no era propia del hombre y entonces pensamos que era de un équido. Entonces el escándalo llegó a la prensa. No me ofrecen ninguna alternativa, es más, ellos ahí actúan de una manera, yo creo que poco ética, porque ¿qué es lo que hacen, no? Filtran la noticia al país, la filtran al país, ¿no?, y sin decirme a mí nada, con lo cual, de manera sorprendente, yo creo que fue hacia el 13 de mayo, pues aparece un titular en El País, en primera plana, afirmando que el cráneo de Orce no era humano, sino de un équido. Eso acompañado de una editorial pues muy dura, ¿no? Eso lo hicieron sin avisarme a mí, fue una filtración.